Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la gente que se está sumando. Eh, este es un espacio, bueno, es la actividad 2900 de la Semana Federal, que es un espacio en el que venimos teniendo siempre representación desde el área de educación y trabajo. Este año nos centramos tuvimos en la edición verano una, una participación central en el sentido de que tuvimos que armar el espacio de debates y tuvimos actividad toda la semana. Entonces, los y las invito a quien quiera ver un poco lo que hicimos en debates en la edición verano. En esta edición invierno nos focalizamos en esta presentación. Estoy viendo que están entrando varios exalumnos y exalumnas, muchas gracias por sumarse. El trabajo que vamos a presentarles hoy es un proyecto de investigación que se enmarca en el plan de investigación de UNIPE. UNIPE y todas las universidades presentan unas convocatorias de proyectos de investigación. Nosotros presentamos esta que le dimos el nombre de dispositivos para la formación docente, ¿no? Aportes desde UNIPE. Lo que teníamos como en mente, el propósito, era tratar de hacer una mirada a las instancias de formación, sobre todo al grado y al pregrado, que son las que hemos realizado en este último tramo, digamos, pandemia hasta aquí, para tener un informe más quali, un informe con voces de actores, no solo un informe más cuanti, como uno hace habitualmente, entraron estos, terminaron estos, y se hicieron tantas materias. Eh, Queríamos superar un poco ese informe eh, y por eso nos metimos con los dispositivos, ¿no? Como para darle como un organizador. Esa es un poco la razón de hacer este trabajo. En este, ustedes van admitiendo a la gente que está... Sí, sí, yo voy Bueno, admitiendo dale, por... gracias, Ramiro. Bueno, entonces, les decía que buenas tardes a los que se van uniendo, gracias por sumarse. Les decía que estamos presentando los avances de esta investigación que recién comenzó este año. El informe final, el trabajo final es el año que viene. Son periodos de 2 años. Básicamente, la investigación la armamos teniendo como en mira identificación de varios productos. Le comentaba antes de iniciar a Leandro, se los comento para todos, estas investigaciones que tienen financiamiento de la agencia, financiamiento es una forma de decir como muy ilusionada, un mínimo para un cuarto más o menos de procesamiento de algo. Pero bueno, igual seguimos sosteniendo en esta situación difícil esta formación universitaria. Que realmente el estar en estos espacios es un espacio de militancia y de lucha, por no interrumpir y parar esta pérdida de derechos. El derecho a la educación, a tener una formación universitaria como la que estamos habituados a tener, es un derecho que no podemos para nada ser silenciado. Entonces, este grupo, ahora les voy a presentar el grupo con el que estamos. Susana Ibáñez, que es docente de nuestra carrera, está también en el grupo Anabela Gilini, que en este momento no se pudo sumar. Somos las docentes de UNIPE, Susana sí tiene cargo. Ramiro es ex docente de la Tecnicatura, lo hemos invitado y se está sumando como instancia de voluntariado. Y también tenemos a 2 egresadas, recientes egresadas de la carrera de la licenciatura, a quien invitamos y se sumaron también desde
una instancia de voluntariado, Daniela y Paula, con este equipo vamos a hacer esta presentación. Les comentaba que los productos de la agencia, los que se piden para las investigaciones, no es un único producto consolidado como un informe de investigación más tradicionalmente hablando, digamos, ¿no? Pensado desde el informe típico de investigación, sino que en la evaluación y para la aprobación, lo que se pide es difusión, publicaciones, formación de investigadores y presentaciones en eventos, etcétera. Entonces, justamente ayer, antes de empezar, si alguien estaba, nos estaban comentando cómo les había ido en la presentación que hicieron, y tenemos pensadas una serie de publicaciones. A ver, ahora, ¿cómo armamos esta presentación? Pasamos a la siguiente, Paula. Paula está acá estrenándonos con el Canva y haciendo esta presentación. Gracias, Paula. Esta es la estructura de la presentación, que es un poco la estructura de cómo estamos desarrollando la investigación. Para pensar, darle contexto a esto que queremos ver, que son los dispositivos al interior de un IPE, estamos tomando situaciones de contexto. Ustedes vieron que habitualmente en las investigaciones hablamos de estado del arte. Bueno, no apuntamos exactamente a estado del arte, sí, pero un estado de las cosas, y tenemos un primer producto, que es el que estamos dándole forma para hacer un artículo publicable, que es referencia del marco internacional y aportes desde los estudios comparados. Tenemos otro segundo producto, que es el marco normativo con el que trabajamos en ETP en Argentina. Y ahí tenemos un segundo producto que estamos también realizando el análisis y que va a ser otra de las publicaciones que vamos a presentar. Ahí también se nos suman todos los que son las experiencias provinciales, que sería otro producto de pensado como un espacio federal. Hay otro espacio de unidad de información que es los antecedentes, que son los antecedentes de un IP, que es esto que les decíamos, el pregrado, grado y otras acciones. Estamos como información primaria, o sea, como información específica que estamos levantando como fuente primaria en esta investigación, vamos a trabajar con las habituales, que son la encuesta y entrevistas. La encuesta a todos los alumnos que han pasado por un IPE, NTP, ¿no? Hayan egresado o no, y de las diferentes carreras. Por supuesto que la encuesta va teniendo, es un Google Form de aplicación online, y la encuesta va teniendo diferentes pasos si es gente que no terminó, que terminó en una carrera, qué le pasó que no terminó, o sea, tenemos como diferentes circuitos. Hoy vamos a presentar el avance de ese primer procesamiento. Y ahora en este segundo cuatrimestre nos vamos a abocar a las entrevistas, que van a ser algún alumno en profundidad, vamos a tomar también a algunos docentes de las carreras, que justamente ayer le compartía a Susana el relato de una de las docentes, lo voy a decir el nombre porque varios de ustedes que están aquí escuchando la habrán tenido, Carmen Lemos, que me dijo que había estado ordenando un poco los archivos y tal, y que tenía un montón de clases de Zoom, y que se puso a escuchar las clases de Zoom que había tenido y el rico intercambio que había tenido con todo ese proceso. Recuerdan que Carmen es, ahora bueno, no es del Ministerio de Trabajo porque bajaron la secretaría, pero la directora del Ministerio de Trabajo, y que para nosotros fue clave tenerla como otra mirada de no tanto interna como de todos de educación, ¿viste? Y bueno, es una persona que siempre trabaja con nosotros, va a ser una de las personas que vayamos a entrevistar.
también vamos a entrevistar como referentes externos, no solo del nivel de gobierno, alguien de INET que esté a cargo de estas cuestiones, de formación docente. INET tiene experiencia desarrollada desde bueno, varios de ustedes son egresados del profesorado, eh, eh, como es, acorde al título de base, no me acuerdo, Sí, sí, era sí, en consonancia en con concurrencia con el concurrencia. título de base, con ese aporte desde el INET y algunos referentes del ámbito académico. Entonces, ahí cuando procesemos esas entrevistas y esta encuesta a la luz de estos productos que tenemos como estado de las cosas, el ámbito internacional, la normativa, experiencias, vamos a hacer otro producto que es un artículo ya consolidado para presentar en revistas que ya tenemos identificadas, que es el artículo que vamos a presentar el año que viene. Pero un poco lo que quería como presentar era el panorama del proceso de construcción de una investigación, los diferentes productos. Ahora sí, entonces, le voy a ir dando la palabra a cada uno de los miembros del equipo para que presenten una parte de esos productos. Su, te doy la palabra para el primero. Dale, gracias, Irma. Silencio, yo hoy me quedo. Por supuesto que si tienen comentarios los ponen en el chat, así vamos leyendo. Y recuerden que también los y las invitamos, sobre todo, bueno, acá me viene en primera plana Cecilia, un gusto saludarte, Cecilia, Viviana. Si quieren hacer algún comentario sobre su propio proceso formativo, etcétera, les damos un espacio porque esta presentación no va a ser mucho más vamos a tener un lugar, lo anotan en el chat, así tenemos idea de quién quiere compartir alguna experiencia o algún comentario. Yo voy silenciando para que no se complique. Sí, sí, también, digamos, cuando quieran aportar no hay problema, Irma. Retomo un poquito tu presentación en el sentido de Perdón, que hemos... perdón que te interrumpa, pero Leandro compartió el form para la asistencia. Ah, bien, bien, En el chat dale, a partir de esa info se arman los certificados. Dale. Gracias, Leandro. dale. Decía que retomaba un poquito la presentación en el sentido, en el siguiente sentido. Se va a trabajar los dispositivos, como bien decías, de estas dos ofertas que hemos compartido durante distintos periodos, la de pregrado y grado, y que fueron compartidas durante 2010, 2014 y después entre 2020 al 2024. Eh, en esto encontramos una, no tanto dificultad, ¿no? Pero como que información sobre la formación docente, tanto inicial como continua, hay antecedentes abundantes, pero cuando buscamos en particular esta formación inicial y continua en lo que es la educación, formación técnico-profesional, ya nos encontramos con menos información o con no suficiente información, no se ha desarrollado tanto. Entonces, estamos trabajando con análisis de documentos de organismos internacionales y nacionales, y en eso un poquito hago referencia a algunos de los organismos que hemos estado analizando. Por un lado, bueno, tenemos la OEI, la OIT, el OCDE que ha marcado líneas o ha marcado, vamos a decir, eh, estrategias a través de las 7 competencias que puso en su momento, que ha remarcado, y en el análisis posterior que hace la OIT y hace la OEA,
define el posicionamiento de la educación y formación técnico-profesional con algunos temas relevantes que hay que considerarlos y fortalecerlos. Definir el posicionamiento justamente es uno de las líneas de recomendaciones que realizan. Definir el posicionamiento de la educación y la formación técnico-profesional en la estructura educativa, ya ahí lo están marcando, y otros temas relevantes como son la participación en las políticas de empleo, fortalecer la capacitación docente, estimular el financiamiento de la modalidad, incrementar la participación en las políticas de empleos, eh, y en el análisis de las demandas laborales. Todos estos aspectos ya están presentes previo a la pandemia, vamos a decir, y donde se trataba de ir fortaleciendo y se destacaba aquella ausencia que había, fortalecer la educación media y la educación media técnica, fortaleciendo puentes entre ambas, no como lugares estancos y aislados. Otro aspecto en el cual se hacían recomendaciones es dar, digamos, un mayor seguimiento a las trayectorias formativas sobre las cuales se está trabajando. Habías mencionado el INET, es un aspecto que se viene insistiendo en poder trabajar con las distintas jurisdicciones y poder hacer ese seguimiento de los egresados. Se ha iniciado algunos programas con cierta discontinuidad. Eh, y esto a su vez ha hecho también que se puedan detectar con mayor eh, mm, información, no con las ausencias que está habiendo todavía, y poder vincularse con las demandas laborales reales o necesarias que las distintas actividades están demandando. Y esto para mejorar las políticas de empleo y de inserción es importante como información a relevar y a tenerla actualizada. Posteriormente, vamos a hacer mención a varios aspectos en el que ha trabajado la UNESCO a partir de los resultados y las necesidades que se produjeron a partir de la trayectoria de la pandemia. Y en esto es donde se hizo notorio algunas ausencias y aspectos a fortalecer. En esto se insiste y se empieza a hacer nuevamente una cantidad de estudios y se recomienda un cambio en el quehacer docente ante la realidad de los nuevos enfoques que se está teniendo y en la participación que se está teniendo con dispositivos, con cambios donde el espacio remoto entra a ser un protagonista importante en todo esto. En esto, bueno, las capacidades digitales que se tiene que volcar y esta alfabetización digital tiene que estar fortalecida y con una continuidad para poder acompañar a los docentes en estos nuevos desafíos. Lo que es la brecha digital es un desafío importante y marca de alguna manera una distribución, vamos a decir, equitativa, si esta brecha se acorta, dado que da beneficios y favorece el acceso a la educación y a la continuidad de estas propuestas. Por otro lado, digamos, hay dentro de lo que mencionábamos anteriormente, UNESCO también señala
recomendaciones que se toma del Comité Mixto de Expertos de la UNESCO. En estas recomendaciones se hace énfasis en mayor desarrollo y promoción de programas de capacitación docente previos al servicio. Es decir, que el docente de la educación y formación técnico profesional pueda tener esta capacitación y pueda ser reconocido como, digamos, las múltiples facetas que tiene por delante este docente, digamos, no es el docente tradicional y tradicional de aula. La otra recomendación en la cual hace bastante énfasis también tiene que ver con un desarrollo profesional docente continuo en los docentes de la educación y formación técnico profesional, que haya programas, que haya continuidad, que haya financiamiento para que esta formación docente continua tenga, digamos, esté presente y no sea aislada o puntual en algunas de las eh, especialidades y en otras no. Otra de las recomendaciones que se pueden rescatar es también, digamos, reconocer eh, condiciones de trabajo atractivas para los docentes, en el sentido de que, digamos, puedan permanecer en sus espacios de trabajo, que se sientan atraídos en sus espacios de trabajo y puedan tener continuidad y no un cambio permanente en cada una de las instituciones, que esto a su vez, bueno, crea otro tipo de discontinuidad en el organismo para las planificaciones. Una cuarta recomendación que se hace es también aquella que pone en vínculo, en un acercamiento, en una participación entre profesores y formadores de la educación y formación técnico profesional, en la cual haya un diálogo más sistemático, en el cual este diálogo permita también reconocer las necesidades de aprendizaje que se tiene y la participación de los profesores de poder ir llevando estas propuestas adelante conforme a las necesidades que se van detectando. Y en esto también es importante cierto reconocimiento zonal, cierta contextualización de la diversidad que tenemos en la oferta que hay en educación técnico profesional en las 24 jurisdicciones que tenemos. La integralidad que hace a la formación docente también está considerado en este informe que se tomó de UNESCO, y la formación docente con una perspectiva de integralidad que hace que se puedan atender las distintas dimensiones de política dentro de la ETP. Y en este aspecto tenemos que mencionar también con la presencia bastante marcada que es en el ciclo superior del sistema formal, mientras que en el ciclo inferior ya la participación con el ciclo inferior de la secundaria es notoriamente menor. Ha ido creciendo, se ha ido marcando, se ha ido integrando, pero generalmente la educación y formación técnico-profesional estamos siempre atendiendo el ciclo superior. Hay más propuestas para fortalecer este ciclo básico de la formación técnico-profesional. En sí hay países de Latinoamérica donde la integralidad está dada en los dos ciclos fuertemente, como es en Paraguay, en Uruguay, marcan, y en México también.
en los otros países todavía esta integralidad en el ciclo inferior es bastante escasa o, digamos, intentando cada vez insertarse y fortalecerse más. Bueno, estos aspectos que está marcado, le decía, en el organismo, en UNESCO, de lo que busca es ir rompiendo la fragmentación que es bastante notoria en el área de educación media y educación técnica. Inclusive se marca la necesidad de puentes entre ambas. Y también se habla de cierta mejor gobernabilidad cuando encontramos el área educativa con un alto nivel de diálogo con el área laboral y el espacio empresarial. En esto, digamos, se viene trabajando, desarrollando, y en educación técnica este diálogo tripartito ha venido existiendo desde los inicios de las escuelas técnicas. Lo retoma también, se retoma y se va manteniendo con los distintos organismos. De esta manera, digamos, se va rompiendo, se va mejorando ciertas fragmentaciones. Esto hace también a que se pueda mejorar el acercamiento para las prácticas profesionalizantes, se puedan ir articulando actividades de prácticas profesionalizantes y de prácticas laborales. Y así como este acercamiento permite de alguna manera ir mejorando, también se busca un mejor diálogo, un diálogo más horizontal con los otros niveles de la formación técnica y profesional, como es la formación profesional propiamente, y lo que es todo el aprendizaje informal que se va adquiriendo en los estudiantes cuando se incorporan a las actividades. Te Por tengo que pedir otro, que vayas redondeando. bueno, esto, bueno, un pantallazo de los organismos que estuvimos relevando, los aspectos, las recomendaciones que se fueron marcando. Y el otro recorrido que hicimos de la documentación tiene que ver con, digamos, lo que hace a trabajos más regionales y de Argentina. Bueno, en el caso argentino, estamos trabajando con algunas publicaciones que hizo la profesora Briasco. La doctora Briasco ha hecho una cantidad de investigaciones que nos parece que varias de ellas van a alimentar mucho este trabajo que nosotros estamos llevando adelante. Para tomar, bueno, reflexiones, recomendaciones en cada una de ellas. Y rescatamos justamente un análisis que se había hecho de las dos ofertas formativas. Esto en el 24 lo había hecho la doctora Briasco, y en el cual se generaban reflexiones sobre las distintas... Tenemos barullo. Se generaron interesantes reflexiones que orientan, digamos, como a seguir reflexionando sobre el uso de las distintas plataformas como recurso formativo. Y acá es importante también cómo el uso de estos recursos formativos, pensarlos o identificarlos sobre la base de que el diseño de el diseño de las estrategias didácticas tienen que ser específicas, no tienen que ser algo como sumado o parecido a lo que se hacía, sino específico para la oferta que se está realizando, por un lado,
y además cómo con el cuidado de una planificación adecuada que integre estos recursos tecnológicos y los enfoques pedagógicos pertinentes para esto. Entonces, bueno, este es uno de los trabajos a nivel de Argentina que hemos estado analizando, y también se ha trabajado con algunos aportes de Chile, eh, donde se reflexiona en el contexto de pandemia también los desafíos que tuvieron que enfrentar los distintos docentes. Otro trabajo que mencionamos es uno realizado por el doctor Delfini, que fue docente también en de ustedes, junto con Drolas y Montes, donde analizan el impacto del programa Enfoco, que fue un programa de educación técnico-profesional llevado adelante en el INET en un periodo determinado. Tuvo un alcance importante a todos los docentes y digamos, algunos aspectos que se pueden rescatar de ellos es quizás podemos decir cómo se ha promovido las reflexiones de la práctica, cómo se estimuló innovaciones didácticas, inclusive la integralidad con la que se fue trabajando el aprendizaje, cómo se fue llevando adelante para ir haciendo las especializaciones. Y después, bueno, hay trabajos, otros trabajos de revista Conrado, que hicimos menciones, y Martínez también, que lo estamos sumando en esta lectura. Ya para no extendernos demasiado, hemos destacado en la filmina, son 2 filminas en las cuales hemos tenido en cuenta algunos aspectos destacados de todas estas lecturas que fuimos haciendo y recomendaciones y algunas dimensiones comunes. Y creo que hay una segunda, ¿no es cierto, Paula? También. Bueno, en la anterior, perdona, volvé a la anterior un cachito, ahí, en esta, hacía mención Irma a la formación docente en concordancia con el título de base, que en su momento fue la resolución 63. Esta normativa ha ido, como pusimos ahí, en creciente articulación normativa, ha ido mejorando y ha ido tomando distintos aspectos. Por ejemplo, la 296 ha tomado la educación técnico-profesional, que no había sido tan cuidada antes, y en la 430 del 22 se fortalece el perfil docente técnico, incorporando aspectos, la perspectiva de género, que no se había tenido en cuenta en las anteriores, y otros aspectos que fueron importantes incluirlo. La inclusión digital está incorporada por la 430 también, y todo lo que hace a la transversalidad. Algunas recomendaciones que se fueron mencionando un poquito con el recorrido de la información internacional, y algunas dimensiones comunes que se identifican, ¿no? En todo esto, en todas estas lecturas, las dimensiones comunes que se fueron identificando es un poco la formación docente inicial, continua y contextualizada, la integración entre formación técnica, pedagógica y práctica profesional. Se marca mucho esta brecha digital y los desafíos tecnológicos que enfrenta o que tiene por delante el docente, que el periodo obligado de pandemia fue un desafío que permitió que ese desafío se mostrara como posible de llevar adelante.
porque los docentes lo tomaron, lo recogieron y hoy por hoy están conviviendo con esta tecnología, realmente, digamos, bueno, ya casi superándola. Después, bueno, el otro aspecto también común son las articulaciones de educación y con el sector productivo. En las distintas recomendaciones aparece. Eh, la adaptación, la incorporación de los enfoques regionales como recomendación siempre está presente y una evaluación continua, ¿no? De la calidad de las políticas de formación y formación continua en los docentes, o para los docentes, perdón. Se vuelve a remarcar las condiciones laborales dignas para que sea una elección atractiva y además de elegirla, de permanecer en ella. Reforzar la gobernanza multinivel, el diálogo entre actores y el diseño didáctico para entornos virtuales, como se marcó en su momento, que no sea un diseño más, sino apropiado a la especialización, a la modalidad y al entorno virtual. Y ahora pasamos a la siguiente y ya cerramos. Los organismos ya están y la formación docente listo. Te vuelvo a interrumpir, pero nos estamos quedando sin tiempo para los puntos. Sí, ya los puntos ya fueron mención. Bueno, anoten, pregunte, después los compartimos. El punto importante es que a pesar que no hay un desarrollo consolidado en la formación de TP, hay muchos elementos para mirar cuando nos ponemos a trabajar con esto. Por eso es una de las publicaciones que les comentamos vamos a hacer. Ahora sí le damos la palabra a Daniela. Bueno, buenas tardes, gracias Susana. Y bueno, continuando en otra de las fases u otras de las miradas que hacemos desde o hacia la ETP por medio de esta investigación, es el abordaje del marco normativo general de la educación técnico-profesional. Nosotros consideramos que el marco normativo es un dispositivo fundamental en el conocimiento de la formación técnica y es por eso que uno de los enfoques que hacemos en el trabajo es justamente una mirada interna, una mirada estructurada, una mirada que pueda conocer no solo el marco normativo, sino también la relación que tiene con la práctica. En esto hay 4 puntos principales que van orientando nuestro trabajo y es en los que estamos avanzando. Uno de ellos es posicionarnos en que consideramos que existe un vínculo muy estrecho entre el marco normativo, que podríamos decir teórico o escrito, pero que no se conoce y que tiene una incidencia práctica directa con lo que es el día a día en las instituciones de formación técnica o en cualquier institución. En este caso, porque nos enfocamos nosotros en lo que es la educación técnica. Es así que describimos este vínculo a partir de el conocimiento y del análisis y la búsqueda de esa normativa para justamente que esta presencia implícita sea conocida tanto por los directivos como por docentes, como también por aquellos que transitan a diario una institución técnico-profesional, porque la consideramos como una herramienta clave de la mejora de la práctica docente y de la oferta formativa. Es así que posicionándonos o mirando este marco normativo, lo primero que buscamos hacer y avanzar es sistematizar todas las normas vigentes en nuestro país, en Argentina, y realizar un mapeo de dichas normas. Es por eso que comenzamos desde un marco general, con la normativa nacional,
Luego vamos buscando, deteniéndonos ya en normativas específicas para la formación técnica y analizando cuáles son los organismos que van emitiendo este marco normativo. Porque cada información es valiosa, porque permite aplicar relaciones, permite describir lo que ocurre en ese vínculo implícito e invisible que existe a diario en las escuelas y que conforman relaciones de estructura que van condicionando y van aplicando la escuela técnica profesional. Es así que a partir de este mapeo y sistematización también avanzamos en la necesidad de poder definir dimensiones y categorías de análisis, para que a partir de estas categorías podamos ir analizando, implementando descripciones, conociendo, realizando relaciones que puedan evaluar el impacto y orientar a una mejora continua de la educación técnica. Muchas veces el desconocimiento de aquello que la norma habilita o de aquello que la norma expresa impide poder avanzar en prácticas específicas de mejora. Por eso consideramos que este análisis, a partir de dimensiones y categorías, nos permite conocer cómo poder avanzar en una mejora estructural. En base entonces a la consideración de este vínculo, la sistematización y el mapeo, y en el análisis preciso de las normas, nuestro propósito es poder obtener conclusiones de mejora para la aplicación en el quehacer institucional. Avanzando un poquito en cuanto a esto, te pido, Pau, que pases a la próxima diapositiva. Y cuando comenzamos a hacer este mapeo y esta sistematización en la búsqueda de la normativa de la educación técnico-profesional, nos fuimos encontrando con diferentes bloques o jerarquías de normas, ¿no? Que también es importante analizarlas, también es importante conocer cómo esas jerarquías van impactando, dónde, con qué relaciones, qué enlaces podemos hacer entre las diferentes normas. Y nos encontramos en un primer lugar con la necesidad de conocer, analizar y describir las relaciones de la Ley de Educación Nacional, que es el marco general y el paraguas supremo que pueden guiar un marco o una estructura en educación, y desde allí, si vamos a la rama de la educación técnico, no podemos olvidar la Ley 26.055, que es la que nos guía a todos en educación técnico-profesional. Una vez que ya vamos bajando de estas leyes, ya nos encontramos en un segundo orden de jerarquía con diferentes organismos que fueron emitiendo resoluciones y decretos, todas que se van conjugando, interrelacionando entre sí, siempre bajo el lineamiento de la ley nacional. Es así que conociendo y analizando, buscando todas aquellas resoluciones que allí tienen una tabla, hoy decíamos, están muy pequeñas, no es para que la puedan leer, sino es que para que puedan conocer el marco, ¿no? El cuerpo documental que forma parte de este trabajo de investigación, porque es allí donde vamos a comenzar ya a trabajar en forma muy concisa en cada una de las normas para después establecer las relaciones en base a las categorías y a dimensiones. Y también nos encontramos con que no son menor, si bien no forman parte de una norma emitida por un organismo, sí son documentos emitidos por organismos reconocidos y que tienen gran influencia e impacto en la educación técnico-profesional, como tenemos INET, como tenemos, por ejemplo, el documento de la formación técnico-profesional en cifras y otros documentos que están publicados y que emiten información muy valiosa que forma parte también de estadísticas y de investigaciones y que pueden nutrir todo este cuerpo en una relación que nos permite luego sacar conclusiones para aplicar a la práctica diaria de mejora. En esto que yo les decía de tener que, bueno, aquí tenemos el corpus documental para analizar de la norma. Es ahora que tenemos que ver cómo lo miramos, cómo lo analizamos, cómo lo estudiamos, cómo podemos sacar el mayor provecho a todo lo que hay aquí, que es mucho, y que podemos encontrar infinidad de artículos que van diciendo cómo poder establecer una educación técnico-profesional de calidad. Pau, te pido esa diapositiva. Vemos aquí entonces que en general podemos definir
que en todo este cuerpo documental, tanto de las leyes como de los decretos, las resoluciones y los documentos, podemos ver que hay artículos o hay escritos específicos de un diálogo entre la propia norma y el entorno. Es decir, cómo esa norma se va relacionando y va respondiendo a las necesidades y características del entorno de la formación técnico-profesional. También un paquete de normas y relaciones va dando modelos de gestión de cómo orientar la organización, la administración institucional dentro de una escuela técnica. Otros artículos hablan de las demandas que son necesarias cumplimentar para una formación, identificando saberes y capacidades requeridas para la educación técnico-profesional, que tienen una especificidad justamente diferente a lo que son los otros niveles educativos. También hablan de la trayectoria educativa, cómo los estudiantes van transitando a la escuela, articulando tanto la formación técnica como la formación general y la formación continua, no solo en los estudiantes, sino también los docentes, y la formación de instructores. También habla la norma de mejoras en la profesionalidad docente. Es así que frente a estos ejes que el paquete documental nos va mostrando, fuimos analizando y determinando cuáles son aquellas dimensiones que afloran o que emergen en el corpus que nos permiten a nosotros determinar ejes de enfoque para poder analizar. Es así que en base a este paquete normativo, que es el que vimos anteriormente, nosotros definimos 6 dimensiones de análisis, entre ellas el desarrollo curricular, el modelo de gestión, las trayectorias educativas, la formación docente y de instructores, las demandas para la formación y el diálogo con el entorno. Dentro de cada una de estas dimensiones nos fue necesario poder identificar categorías de análisis, para a través de esas categorías poder analizarlas dentro de la propia norma y dentro de cada una de las normas para después hacer interrelación entre las mismas y que nos permitan obtener conclusiones de aplicación práctica. Las dimensiones que tomamos dentro de las categorías emergentes dentro de cada dimensión las tenemos allí en el gráfico. Por eso vamos a analizar dentro de todas las normas o artículos que hablen de desarrollo curricular, nos vamos a enfocar en ver cuáles son los diseños, cuáles son los perfiles y las competencias que va determinando la propia norma para la aplicación en la FTP. En cuanto a los modelos de gestión, también trabajamos lo que es la organización institucional, la organización curricular, la oferta adaptada, el modelo de participación y un modelo no solo participativo, sino también descentralizado. Y ver cómo esas normas se van interrelacionando con, por ejemplo, a través de un modelo de gestión, cómo influye ese modelo de gestión en las trayectorias educativas y en la formación docente y de instructores. Y dentro de, por ejemplo, las trayectorias educativas, ver, por ejemplo, lo que es los programas de terminalidad, los programas de reinserción, en una realidad en que hoy la educación, en cualquiera de las modalidades, hay deserción, hay abandono, hay quiebres. Entonces es importante poder mirar, bueno, cómo afrontarlo dentro de la educación técnico-profesional. También los avances en inclusión. Anteriormente en la educación técnico-profesional no había grandes avances o una mirada muy abierta a la inclusión. Hoy sí la hay. También la articulación con otros niveles y modalidades. Son diferentes aspectos que la norma va habilitando y que los tenemos que conocer, que los tenemos que analizar para poder implementar y mejorar la práctica de las escuelas técnicas. Y en eso necesitamos una capacitación docente continua, también formación de instructores, en tramos pedagógicos, en trayectorias formales, en capacidad de cursos, y todo eso también lo va habilitando la norma. Necesitamos analizarlo también bajo estas categorías. Sabemos que la educación técnico-profesional, uno de los puntos
que identificatorios es su relación y diálogo con el entorno laboral. Esa es otra de las dimensiones que ponemos foco y énfasis, viendo cómo poder trabajar con mesas, por ejemplo, están las mesas federales de trabajo, la vinculación con otros sectores, con sectores productivos, con industrias, como Susana también nos habló en diapositivas anteriores de relaciones internacionales, y cuáles son las demandas de la formación en cuanto a poder tener los perfiles profesionales en educación. Entonces, una de las fases de nuestro proyecto es justamente trabajar con el marco normativo, tener un corpus nutrido, como ya lo tenemos, comenzar a trabajarlo, comenzar a analizarlo, comenzar a mirar cada dimensión, cada categoría, para extraer conclusiones, no solo que nos brinden información, sino que nos permitan mejorar la práctica y la calidad educativa diaria de nuestras instituciones. Gracias. Gracias, Daniela. Ahora le damos la palabra a Paula. Y traigo esto de cuánto tiempo nos llevó en las diferentes acciones formativas, en las materias que tuvimos, este análisis. O sea, el nivel de desconocimiento que hemos registrado de nuestros alumnos, docentes, directivos, de instituciones respecto a la disponibilidad del marco normativo vigente. Por supuesto que siempre desde el enfoque que trabajamos, el texto prescriptivo no produce la innovación. Vos tenés 1000 resoluciones, 1000 marcos normativos que quieras, pero solo es en el diálogo con los sujetos y la interacción con los sujetos que se produce la innovación. Pero necesitas el soporte, es una tensión. Ahora sí, Paula, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para arrancar con este recorrido, quisiera como destacar algunos antecedentes que son claves, que nos dan marco y sentido a estos planes formativos que se fueron desarrollando desde la universidad, particularmente haciendo foco en lo que es el campo de la educación y formación técnica. Desde hace unos años, la universidad ha sostenido una línea de trabajo que fortalece todo lo que implica la formación docente específica en este campo, traduciendo en consecuencia una línea de propuestas que abarcan pregrado, grado y formación continua. Esto diseñado no solamente para responder a las diferentes demandas, sino también para lograr anticiparse a ciertos desafíos o a ciertos emergentes. La universidad desarrolló en un principio o en forma transversal cursos de postítulo, de actualización, diplomaturas, capacitaciones, que colaboran en todo lo que tiene que ver con este campo formativo. Y a su vez también desarrolló una oferta innovadora de pregrado, que es una tecnicatura, dos tecnicaturas, una en metalmecánica y una tecnicatura superior en educación técnico profesional. Esta tecnicatura, bastante innovadora, surgida en el año 2010, generó un campo formativo bastante particular, dado que tenía una parte que se desarrollaba de manera virtual y una parte que se desarrollaba de manera presencial, generando como una de las primeras carreras que se podía dar de esta manera. También se articuló con diferentes tipos de sindicatos que favorecían todo lo que implica en esta formación técnica profesional para el desarrollo de las diferentes carreras. Como les decía,
Esta Tecnicatura Superior en Educación Técnico-Profesional fue la primera carrera universitaria con esta modalidad semipresencial, pensada pura y exclusivamente para los docentes que se desarrollan en este campo. Esta idea se convirtió como... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ok, Pauli. Sí, sí. Esta propuesta fue como un puntapié inicial, dado que hasta el momento de la pandemia, todo lo que implicaba la virtualidad y ese dispositivo no era tan conocido o no era tan explotado. Hacia el año 2020 se inicia un nuevo ciclo y se inicia ya lo que implica una carrera de grado que es la licenciatura en Educación y Formación Técnica y Profesional con orientación en gestión, que es de donde terminamos en conjunto con Dani. Esta carrera estaba pensada como un ciclo de complementación curricular que responde a una vacancia histórica que tenía que ver con la falta de propuestas sistemáticas que jerarquizan la formación de quienes gestionen proyectos en relación a la ETP, tanto a la ETP como a la formación en ETP. Esta licenciatura a su vez tenía un trabajo final de investigación que nos permitía también nos permite también fortalecer todo lo que implica el campo de la investigación, teniendo diferentes tipos de propuestas en ese trabajo de investigación, ya sea el desarrollo de una propuesta innovadora, ya sea el análisis de diferentes propuestas que ya se daban en la ETP o el análisis en diferentes sistematizaciones de experiencias. Los resultados son bastante alentadores porque el 90% de los estudiantes que comenzamos la licenciatura logramos la titulación final y generando a su vez en la universidad un compromiso que retoma todo lo que es la aplicación de las políticas públicas para el desarrollo de los diferentes docentes, pensando en una formación docente de manera integral. Así que tenemos, o sea, después todo lo que son los resultados. Esos resultados los analizó Ramiro, y que te voy cediendo la palabra. Bueno, Gracias, muchas gracias. Paula. Bueno, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto, listo. Les comparto algunos de los hallazgos ahí de las preguntas que le estuvimos haciendo a partir de la encuesta autoadministrada en forma virtual que hicimos este año. Gracias por responder ahí, seguramente hay personas que están en la charla que estuvieron contestando, así que les agradecemos. Y en principio, algunos datos generales, tuvo una alta tasa de respuestas completas y una alta representatividad geográfica. Al menos 12 provincias se estuvieron contestando en total, con perfiles docentes, técnicos, directivos y estudiantes. Bueno, el objetivo general de la encuesta era un poco conocer la experiencia formativa y también relevar algunos aspectos, creo que decía Irma al principio, algo más quali y hacer algunas preguntas un poco más abiertas. ¿Cómo fue vivida la cursada y qué recursos resultaron más útiles? ¿Qué dificultades surgieron y qué impacto tuvo lo que ustedes pudieron ir viendo a lo largo de la carrera en la práctica laboral? Voy a admitir esto, perfecto. Yendo un poco a algunos de los ejes temáticos respecto de la modalidad, que está ahí puesto en el tercer punto, hay bastante
como los primeros datos destacados tiene que ver con la modalidad virtual, que creemos que fue, y entendemos por estas preguntas y por el día a día que vamos teniendo, que es valorada altamente en forma positiva. Más del 90% en este caso se proclamó conforme o muy conforme, y el 84% lo encontró como una cuestión de fácil acceso y de fácil uso de la plataforma. Bueno, volviendo un poco a lo que decía antes, esto también tiene que ver con que logra el formato virtual ampliar el alcance federal, ¿no? de las propuestas formativas. Otro dato es, me acordé un poco por esto de la amplitud del alcance federal, también a nivel etario encontramos como que hay un buen alcance de edades en todo lo que es quienes fueron contestando y quienes se fueron inscribiendo. Por otro lado, el impacto, a ver si me olvidaron, no. Y también es equilibrado, ya que estoy dando datos geográficos y poblacionales, entre una ligera mayoría de mujeres, entre hombres y mujeres, teníamos también ese dato que quería compartir. Después el impacto profesional también es bastante alto, lo que vemos que el 94% considera que la formación tuvo un impacto positivo en su trabajo, y más del 80% ya logró aplicar los aprendizajes en el ámbito laboral. Creemos un poco que este es un valor concreto que tiene la propuesta en el trabajo cotidiano, y especialmente quienes desempeñan ya un rol como docentes, técnicos e integrantes de equipos directivos. En ese sentido me anoté algunas de las respuestas, dos ejemplos ahí que me interesaron. Uno decía que puedo aplicar lo aprendido en mi escuela desde el primer cuatrimestre, y por otro lado, el marco conceptual que nos brindaron me sirvió para pensar proyectos institucionales reales. Bueno, reforzando un poco esta idea de que se transfiere y se transforma en práctica profesional lo aprendido. Respecto de los recursos, ¿eso ya está en la otra diapositiva? Bueno, sí, ¿no? Sí, perfecto, gracias, Paula. Respecto de los recursos, se valoraron positivamente las clases grabadas, las guías en PDF, que ahí hago un paréntesis. Yo como docente fue de las primeras veces también que trabajé con guías PDF, y también me resultó bastante útil y bastante ordenador, y me parece interesante que como estudiantado también se haya valorado así. Y las tutorías académicas. Un 75% valoró positivamente la bibliografía que utilizamos, y bueno, los datos no solamente informan sobre los materiales, sino sobre las formas de cursada que permitieron bastante compatibilizar un poco los tiempos personales, laborales y formativos. Y asociado a esto, el tema de las dificultades o las principales barreras que se fue notando fue la falta de tiempo y de la suposición de la carga horaria con la carga laboral. Entendemos que esto tiene que ver un poco con... Voy a avanzar con el siguiente punto y después retomo un poco este punto, disculpen. Nos lleva un poco a las conclusiones o recomendaciones de señalar un poco la importancia de seguir desarrollando estrategias flexibles en términos de cronogramas, como de evaluación y de permanencia. Como si bien notamos que los resultados o nos indican o nos muestran que la experiencia formativa está bien valorada, que el impacto profesional es alto y que tiene una buena recepción de la virtualidad, hay unos desafíos concretos respecto de las condiciones laborales y de la cursada. Algunas conclusiones apresuradas que nos puede traer estos datos es que sostener y fortalecer la modalidad virtual con buenos recursos y acompañamiento, y aumentar un poco la flexibilidad en los tiempos y formatos de cursada, atendiendo a la realidad laboral de los estudiantes y las estudiantes. Y este era un poco el punto que dejé ahí pendiente, que es algo que creo que lo vemos expresado en nuestra cursada, y lo vemos expresado también generalmente en el contexto económico, socioeconómico del todo país, y es cualquier estudiante que tiene que trabajar o tener más de un trabajo y además formarse, ¿no?
sentido creo que excede un poco también a esto. Y un punto interesante para mirar más a futuro es ampliar la oferta de formación continua para egresados y egresadas, articulando con las propuestas de posgrados o ofertas complementarias. Hay cerca del 20% que continúa hoy con una formación actualmente y es una oportunidad para articular con la comunidad entre pares y con nuevos trayectos. Ese es un poco lo que vi lo que estuvimos viendo en los relevamientos que fuimos haciendo. Bueno, perfecto. Entonces, hasta acá les fuimos comentando los insumos que estamos desarrollando para producir este artículo que les decíamos que sintetice un poco todos los aspectos que mencionó Susana del contexto de los aportes de organismos internacionales, del desarrollo propio de nuestro país, lo que decíamos del marco prescriptivo, como organizador del proceso, pero que justamente es en la interacción donde se construye la verdadera alternativa de gestión, porque vemos perfectamente, eso incluso nos salió en una investigación que hicimos con respecto al reconocimiento de saberes, el mismo dispositivo, el mismo marco legal, pero solo era usado por algunas personas y no un uso masivo, porque justamente el marco normativo no produce innovación, sino es el diálogo con los actores y la construcción de esa arena de conflicto del que habla Boll. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar este desarrollo? Las publicaciones tenemos en marcha la de contexto internacional, de aportes de organismos internacionales, y la de marco normativo para este año. El año que viene vamos a hacer otra publicación donde ya recoja todo el campo que hicimos este año, entre la encuesta y las entrevistas que hagamos. Por supuesto, cruzado con los antecedentes que estamos marcando desde el ámbito internacional y el aspecto normativo y los antecedentes UNIPE. Difusión. Nos hemos presentado en varios, bueno, esta es una de las instancias de difusión, y este año nos hemos presentado en 2 o 3, no me acuerdo exactamente, eventos académicos que están disponibles o sea, abiertos. Uno se inscribe, presenta un trabajo, que esto es un ejercicio que a todos los alumnos y exalumnos les insistimos mucho que se pusieran a hacer, con los trabajos mismos que iban haciendo durante la cursada, que ya intentaran hacer alguna presentación en algún congreso, evento, etc. En la mayoría siempre hay un espacio abierto inicial para presentación de trabajos. Entonces eso es un ejercicio que hay que comenzar a hacer y tener. Y por supuesto, esta instancia de formación en investigación para 2 egresadas, recientes egresadas, como Daniela y Paula, que se sumaron voluntariamente a este proceso de producir esta investigación. Esto es el marco general. Ahora les doy la palabra, tanto Daniela como Paula, si quieren comentar algo desde su experiencia como alumnas egresadas y ahora participando de este equipo, y a la gente que está en el chat, también nos avisa en el chat o levantan la mano como para darle la palabra. Cecilia escribió algo por ahí, si quiere hablar, les damos la palabra. Daniela, Paula. Bueno, buenas tardes nuevamente. Pensando en mi tránsito por la licenciatura de gestión técnico profesional, la verdad que fue muy enriquecedora, desde contar con docentes altamente capacitados, con compañeros de prácticamente la mayor parte de las provincias de Argentina, de continuar con esa relación entre muchos de los compañeros que nos conocimos, y hasta ayudarnos en la actualidad cuando uno necesita algo, quiere consultar
algo particular de la práctica diaria. Realmente creo que es muy valiosa, creo que haya una preparación o una formación específica, técnico-profesional, la considero muy valiosa porque no lo hay y es muy necesaria. Gracias. Bueno, y agregar esto, ¿no? De ahora de formar parte de este grupo de investigación, para mí es un honor. La verdad que aprendemos mucho de escuchar a Irma y a Susana con sus experiencias, con su recorrido, y bueno, poder colaborar en esto y seguir aprendiendo juntas es muy valioso también. Muchísimas gracias, Daniela. Paula. Bueno, yo me sumo obviamente a todo lo que acaba de decir en esta última parte Dani. Por otro lado, obviamente todo el enriquecimiento que significó toda la licenciatura, todo el trayecto en el cual uno puede ir haciendo como un cierre imaginario en la cabeza de todo lo que implica el sector de la educación técnico-profesional. Al menos en mi caso yo lo pude articular directamente con el mundo del trabajo. Por otro lado también en todo lo que implicó la elaboración de los diferentes proyectos para la escuela, desde lo que es la gestión institucional. Me fue sumamente fortalecedor en lo que era desde la parte bibliográfica, desde la parte de ideas, desde la parte de lograr realizar como una proyección o una planificación mucho más importante y mucho más abarcativa a la hora de la presentación de diferentes proyectos y de lograr la concreción de esos diferentes proyectos. Después, todo lo que implica esta oportunidad para nosotras, o sea, siempre toda la carrera la hicimos en conjunto con Dani y siempre decíamos esto de, si bien, o sea, Dani vive en Santa Fe, yo vivo en provincia de Buenos Aires, no nos conocemos en forma personal, pero sí trabajamos en conjunto toda la carrera. Y estábamos buscando también un espacio de lograr continuar esa preparación y esa formación, y esta oportunidad nos permite seguir trabajando en conjunto y en una vinculación, y menciono aparte todo lo que vamos aprendiendo en este último tiempo, todo lo que implica el desarrollo de una investigación in situ, cosa que al menos yo no tenía conocimiento ni formación ni nada por el estilo. Así que, y por otro lado, hace un ratito Ramiro mencionaba también esto de continuar estudiando. Yo continué mi formación académica en la universidad, estoy haciendo una maestría también para poder ampliar todo mi campo de formación. Así que bueno, muchísimas gracias y dejo la palabra a otros. Gracias, Paula. Bueno, a las dos, muchas gracias a las dos. No sé si de la gente que está participando alguien quiere hacer algún comentario. Cecilia ahí levantó la mano. Te damos la palabra, Cecilia. Gracias, buenas tardes nuevamente. Y rescato las palabras de mis compañeras en este caso y colegas, Daniela, Paula, valioso, enriquecedora, y yo voy a agregar un lujo, Irma, porque fue, en mi caso, particularmente como escribí, yo no me desempeño en el ámbito específico, pero sin duda el poder trazar este trayecto, cursar esta carrera, me ha fortalecido en muchos aspectos. Así que desde lo curricular, que es a lo que yo me dedico, ha sido de gran ayuda toda la cuestión del marco general, las materias específicas o las unidades curriculares específicas, perdón si me voy a lo que es formación docente, pero
es transversal, o sea, ha sido una experiencia maravillosa. Lo escuchaba Ramiro y me remontaba cuando nos hicieron la encuesta, recordaba todo eso y bueno, a mí me facilitó enormemente en todo, o sea, para mí fue algo maravilloso. Siempre, y lo dije ahí, lo escribí, siempre agradecida porque ha sido un premio para mí, un honor poder cursar y ojalá pudiera continuar porque nunca imaginé poder transitar la investigación. A mí me tira más la docencia, estar frente a aula, aunque no lo estoy, pero recuerdo, Irma, todos los aportes, todas las correcciones y todas sus tutorías en el trabajo final, así que para mí eso ha quedado así plasmado como una impronta que no se me va más, así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias, Cecilia. Lo aclaramos un poco para la gente que no. Bueno, Cecilia Bozano, que es de Entre Ríos, comparte las opiniones de los compañeros. Gracias, Ceci. Para quienes no cursaron, no sé cuántas versiones, Ceci, habrás presentado del trabajo final. Porque el asunto era, o sea, nosotros no nos... O sea, lo que pretendíamos era que los trabajos, lo que pretendemos es que los trabajos cumplan con un estándar, o sea, que cumplan con unos criterios. Entonces, tenían devoluciones y vueltas hasta que cumplieran esos. Entonces, las notas fueron altas en todos, claro, porque hay gente que llegó hasta 9, 10 versiones. No, pero bueno, es un tema que se complica en el sostenimiento, pero creemos que es por ahí, pero la idea es que si tienen algún comentario, en serio, les digo como para decir, bueno, esto sería mejor corregirlo. Bueno, el tema de la insistencia con las versiones es algo en lo que vamos a seguir insistiendo. Ahí Viviana levanta la mano. Viviana. Gracias, Ceci. ¿Cómo están? Disculpen que no tengo... ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ah, disculpen que no se escucha, imagen, pero no estoy quieta en un lugar ahora. Miren, les quería decir que realmente para mí es un gusto realmente, les quiero decir, poder estar en este encuentro, porque como soy de Mar del Plata y tengo mi trayectoria de una manera como la mayoría de los que hemos transitado por la ETP como docentes, como directivos y demás, irregular, digamos, en cuanto a la formación, justamente por estas construcciones que hay que no son, digamos, estándar, sino que uno se va sumando a distintas propuestas que van surgiendo, y en el momento en el que quería participar de alguna formación en la universidad pedagógica, no había posibilidad de virtualidad, y me sumé a otra propuesta, una maestría, y en esa maestría tuve también devoluciones así como las que cuentan ustedes, en las cuales uno presenta y luego recibe una devolución, y después de esa devolución hay que seguir trabajando sobre esa misma presentación, y creo que para mí también fue muy rico eso en mi espacio de aprendizaje, porque uno aprende realmente en la práctica como estudiante esta nueva mirada de la evaluación, que no es un desaprobaste, sino que es un vas a aprobar, pero seguí por este camino, luego por este otro, y que para mí fue riquísimo. Así que bueno, nada, les quería compartir un poco eso, mi alegría de poder participar en este encuentro, porque realmente para los que estamos un poquito más lejos de Buenos Aires y no podemos acceder o no tenemos el contacto tan cercano, se nos complica un poco más establecer estos vínculos. Así que les agradezco mucho y quedo a disposición. Muchísimas gracias, Viviana. Y lamento que no te hayas podido sumar. Tenemos como pendiente armar un seminario de posgrado, que esperamos hacerlo el año próximo.
seminario de posgrado que se suma al doctorado de educación. Vieron cómo son los doctorados que se van sumando cursadas, y este sería un aporte para quien le interese la temática. Así que bueno, déjame agregar una cosita, Irma. Por favor, no, que te estuve corriendo. Sí, no, sí, me conoces que empiezo y soy larguera, pero no, quería decirles a Paula, a Daniela y al resto de los colegas que están participando, que nosotros también aprendemos de ustedes en cada una de los intercambios que hacemos, en cada una de las realidades que nos presentan. Nos aparece esto que se menciona, ¿no? El texto y la realidad, porque hay un texto en el cual nosotros tratamos de transmitir normativas, escritos, etcétera, y después la realidad de las instituciones, de sus alumnos, de sus quehacer, de esa realidad nosotros también aprendemos mucho y tomamos muchas veces elementos para seguir trabajando y enriqueciéndonos. Así que también gracias a cada uno de ustedes. No, gracias, Susi, por ese aporte, totalmente. Yo les comentaba que incluso este año he tomado espacios de materias en tecnicaturas, porque no sé si se acuerdan el programa que hubo de FP en universidades, varias universidades empezaron a desarrollar acciones formativas. Entonces estoy en Comechingones, en Rafaela, los de UNPAS acaban de terminar y hay varios docentes que fueron nuestros que están en UNPAS. Bueno, con el mismo objetivo, poder tener un intercambio, aunque sea de forma virtual, porque la virtualidad estalló y se nos instaló, pero igual se construye todo un saber, y en esto de leer tantos trabajos, uno también va reconociendo y reconfigurando otras realidades, y el privilegio para nosotros de haber tenido un espacio federal, porque de estos grupos que se armaron, gente como Ceci, del norte con gente de Tierra del Fuego, viste, que decís, bueno, es eso que como dicen Daniela y Paula, no se conocen físicamente, nunca se han visto físicamente, y se han construido vínculos fuertísimos de trabajo desde lo virtual, que pasa a ser nuestra realidad actual. ¿Se acuerdan cuando inicialmente decíamos, pero es real o virtual? No, ahora lo virtual es real en esta configuración que tenemos. Así que para nosotros también, ubíquense que cuando yo la facultad la hice y no había apenas fotocopias. O sea, el avance de toda la cuestión tecnológica como nos está pasando por arriba es una incorporación. La incorporación abrupta que hicimos en pandemia ya la incorporamos. Y realmente para nosotros es un espacio enriquecedor y necesario el poder estar trabajando en contacto con los actores directos, que son los que construyen la verdadera realidad de la ETP en nuestro país. Así que gracias a todos ustedes por sus trabajos, y bueno, y si alguno de los que debe cosas y todavía no se terminó, porque los estamos persiguiendo, porque hemos armado un aula de recuperación o de revinculación, le dijimos, aula de revinculación, porque había gente que estaba debiendo algunas cosas a terminar, y si tienen algunos conocidos que están con eso, bueno, que me escriban, puse el mail, que me escriban y vemos cómo hacemos para que puedan terminar este proceso formativo, ¿no? En la encuesta me mandaron varias preguntas, como la encuesta la había enviado yo, varios preguntando porque o les faltaba alguna materia, o les faltaba el TCI, o les faltaba un algo para poder que me escriban y armamos con Susana, ya te digo, armamos estas aulas de revinculación, ¿entendés? Porque había gente que hasta le faltaba cursar algún taller, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Entonces, para facilitarles. Sí, Ceci.
Necesito, por favor, que me tenga en cuenta para el seminario. Ya Paula también estaba anotada ahí. Por favor. Sí. Esperemos hacerlo el año próximo. Dale, gracias, Ceci. Justamente pensando en dispositivos queríamos hacerlo, porque hemos trabajado en otro proyecto de investigación de la agencia también, con otras 8 universidades, un programa que se llama PICTO, en el cual trabajamos mirando el tema de dispositivos, de un tema muy sensible para ustedes, como ha sido la EPS, ¿no? Miramos en provincia de Buenos Aires, bueno, estamos como metiéndonos mucho en el marco conceptual, en el marco teórico de dispositivos, tomándolo como organizador para mirar estos procesos formativos. Así que por ahí estamos como madurando para hacer el seminario de posgrado el año que viene. Así que bueno, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna cosa más, si no cerramos acá, agradecemos al apoyo del grupo de comunicación que tenemos a Leandro de la oficina de UNIPE. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Leandro.